Entonces, vamos a comenzar a retomar desde el versículo 11, pero primero vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a leer hasta ahí, ¿ya? Entonces, retomando lo que vimos el martes pasado, del versículo 11, lo voy a leer de nuevo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El martes vimos la primera parte, ¿ya? La primera parte que la dividimos en tres, que era, y él mismo constituyó a unos, vimos lo que significaba que él mismo, este Cristo, este Mesías, nuestro Señor, sea el que los haya constituido, él mismo, o sea, por voluntad propia, de presencia de él, ¿ya? De manera tangible, él mismo constituye a unos apóstoles. ¿Y por qué decíamos que él mismo constituyó a unos apóstoles? ¿Por qué lo decíamos? ¿Qué podíamos decir ahí de los apóstoles? Ya si hacemos un breve resumen. Primero, ¿qué era un apóstol? ¿Cómo se definen los límites de un apóstol? ¿O cómo identificamos a un apóstol bíblico? No estos que andan hoy en día que purulando por ahí que sabemos que no son, sino que los verdaderos, los del primer siglo, los que el Señor mismo constituyó. ¿Quiénes son? ¿Cómo los definimos? Tenían que haber visto al Señor, tenían que haber estado con Él y tenían que llevar las marcas de él, del Señor también. Bueno, ¿Ya? es una parte. Adelante, Paula. Primeramente, no tenían que constituirse por ellos mismos como autoproclamarse, sino que eran elegidos por Jesucristo. ¿Ya? Eso lo veíamos en Efesios 1, ¿se acuerdan? Efesios 1 que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya, entonces no se autoproclamaba apóstol la persona como dice allí Paula. Ya, bien. ¿Qué más podemos decir? Que eran mensajeros de Dios. Ya, mensajeros eran enviados, ya. ¿Qué más? ¿Qué más distingue o qué más caracteriza un apóstol bíblico? Algo súper importante, hermanos, que Pablo viene diciendo acá en Efesios 4. Todo el misterio. Que está también ¿Ya? comisionado para llevar el Evangelio, o sea, que son como los em, que el Señor elige para que lleven su mensaje. Y este mensaje es para edificación del cuerpo de Cristo, es lo que entiendo. Ya, pero está bien eso, pero lo que dice Paula es bueno destacarlo. También acerca del misterio, a los apóstoles también les fue revelado, ahora Pablo lo dice, el misterio, ya, el misterio del cual venimos hablando, que es este misterio escondido en los siglos y edades, pero que ahora nos ha sido dado a conocer, ¿ya?
¿Qué más podemos decir ahora también del apóstol? Algo súper importante que no se nos puede olvidar. Sobre su conducta. ¿Cómo es la conducta del apóstol? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Se acuerdan o no? Me acuerdo que dijimos que tenía las marcas, como Pablo dijo, marcas del apostolado, del apostolado. Ya vimos Gálatas 6, ¿se acuerdan cuánto? Gálatas 6:17, ¿se acuerdan? De aquí en Mm, adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Otra característica, al igual que lo tenían los demás apóstoles, las marcas del Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro pasaje? Si alguien tenían anotó. que ser testigos de su resurrección. Ya, según qué, Mateo, ¿cuánto? Perdón, Mm, Mateo, Hechos, ¿cuánto? No me acuerdo. Perdón, no es Hechos, es Mateo. ¿Se acuerdan cuánto, Mateo, cuánto, hermanos? Mm, No, Mateo 24 no. mm. Mateo 24 era respecto mayormente a los profetas que estuvimos viendo. Hechos capítulo 1. ¿Ya? Ah, verdad, eran Hechos. Hechos 1:12, sí. Acá está cuando dice, entonces volvieron a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y habían dicho quiénes entraban al aposento alto. Pedro, Jacobo, Juan, etcétera. Y aquí vemos que estaban los apóstoles reunidos, junto con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Y ahí entonces donde está la sucesión del apóstol, de Judas en este caso, por Matías, ¿ya? Y también ellos dicen que según el Salmo era necesario que tome otro su oficio, ¿ya? Entonces es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo con el Señor, y aquí se da una descripción de lo que entendían en ese momento los apóstoles para que se eligiera otro apóstol. Entonces ponían el desde, el cuándo y el cómo iba a ser elegido este apóstol de entre ellos, que era lo importante, ¿ya? Es que ha estado junto con nosotros, dice, o sea, junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, ahí veíamos también cómo se eligió al apostolado, y una de las características del apóstol era que estaba entonces en el tiempo contemporáneo del Señor Jesús, que lo veía entrar y salir, y sobre todo también la resurrección, ¿ya? Que acá más abajo lo dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, que era lo importante. Y de ahí también entendíamos que se desprendía entonces la doctrina o el pensamiento de algunos que dicen que Matías en realidad no era el apóstol elegido por el Señor, sino que lo era el apóstol Pablo, ya por lo que él mismo comenta en Hechos capítulo 9. Ya, así que eso, ¿qué más vimos del apostolado? La conducta, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la Practicar conducta del el apóstol? amor, practicar el amor. Ya, pero ¿cómo era el apóstol aparte? Está bien, practicar el amor, pero busco otra respuesta. ¿Qué es lo que Pablo decía conforme a su conducta junto con la de los otros apóstoles cuando lo vimos en Timoteo? No lisonjeros, no avarientos, no Ya, buscar su propia gloria. ya, no eran carga para otros, buscaban entonces, producto del evangelio mismo, el edificar al resto de los hermanos y por sobre todo sentar las bases de qué, que también lo dice Efesios, por eso también lo leímos. ¿Ya? ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Se acuerdan? Trabajan en expandir el evangelio y ponen qué cosa. Ahí lo moví para que no lo vean en la pantalla. ¿Qué pone el apóstol a la congregación? El fundamento. El fundamento, ¿no es cierto? Eso es súper importante. El apostolado entonces pone el fundamento, sienta las bases
para que entonces cada uno de los de la congregación, de la iglesia, entonces edifiquen sobre ese fundamento que ponen los apóstoles, ¿ya? Bien, sobre los profetas del martes, ¿qué vimos? ¿Se acuerdan? No sé si me escapa algo más de los apóstoles, pero igual está en YouTube el estudio completo que vimos. De los profetas, ¿qué decimos? Que eran mediadores. Ya, ¿entre quiénes? Entre Dios y los hombres, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué era un profeta, hermanos? Pasaban el mensaje. También hablaba de parte de Dios. Ya traspasaban el mensaje directo que venía de parte de Dios. Hablaban de parte de Dios. ¿Qué cosas hablaban? ¿Qué decía Jeremías, por ejemplo, que hablaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jeremías? O sea, Dios a Jeremías, ¿qué le dijo? En Jeremías 1, ¿se acuerdan que lo vimos? Antes que naciera, o sea, antes que naciera lo santificó y lo eligió para esa obra. Ya que era similar, Y lo le vimos también, era convenció. similar a lo del misterio. ¿Ya? Sí, sí, lo comparamos. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más hablaba el profeta? Que era una característica primordial del profeta, podríamos decir, a la hora de hablar. Una advertencia. El juicio, bien. Jeremías También. 1, Dios le dice, proferiré mis, ¿qué cosa? Mis Dios. juicios, ¿ya? Proferiré mis juicios usando al profeta. Y lo vemos también con Moisés, ¿se acuerdan que lo vimos? Y lo hemos visto también con Rufat, con el hermano Gilberto Miguel Rufat, que también nos lee siempre cuando puede Deuteronomio 32, el cántico profético de Moisés, que él profetiza, por eso se llama cántico profético. Él profetiza y también hay juicio ahí para la nación, ¿ya? Entonces, características de los profetas. Y también con Daniel, ¿qué vimos? Que el profeta, ¿cómo se veía a sí mismo? ¿Por sobre el pueblo? ¿Se acuerdan? Tan pecador como el pueblo. Tan pecador como el pueblo, ¿no es cierto? Que lo vimos acá. Dice el profeta, hemos pecado, hemos cometido, hemos hecho, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. No hemos obedecido a tus siervos los profetas y reconoce a otro profeta. El profeta de Dios puede también reconocer a otro profeta, ¿ya? Y también era importante entender que el profeta también entonces tenía que estar confesando sus pecados, como lo hace aquí Daniel, y eso también nos abría la puerta de entrada para decir las diferencias entre un profeta del Antiguo Testamento que Dios enviaba con el verdadero profeta, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Donde habíamos visto en Deuteronomio 18 cuando se dice, de Moisés dice, y levantaré un profeta mayor de entre vosotros, a él oiréis. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 18. ¿Ya? Acá. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ya? Ahí está entonces. Y de nuevo la característica, que Dios pone las palabras de él en la boca del profeta y que el profeta habla, obedece y habla todo lo que él le manda. Y también hay consecuencias para el que no oye al profeta, para el que no oye a Dios en este caso. A cualquiera que no oye las palabras que Dios dice por medio del profeta, Jehová entonces pide cuentas, pediré cuenta, ¿ya? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre a quien yo no le haya mandado a hablar o que los lleve a dioses ajenos, el profeta debe morir. Y habíamos dicho también que de ahí se tomaban entonces también los fariseos, los escribas también para condenar al Señor Jesucristo, ¿ya? Eso. ¿Qué más podemos decir ahí del profeta? ¿Algo que se nos haya olvidado? De este pasaje también dijimos que el profeta solamente o simplemente obedecía. Claro, ¿verdad? Obedecía sin importar la circunstancia o el final o lo que Dios decidiera.
Eso también lo vimos con Jeremías, cuando profiere los juicios. ¿Ya? Bien. Eso en cuanto Que a los profetas entonces. hay, Adelante. también dijimos que como Moisés aparecía ahí que era manso, como la imagen de nuestro Señor Jesús. Y también dijimos que Jehová se aparecía en visión al profeta, pero a Moisés se le apareció cara a cara. Claro, fue un caso ahí especial con él y claro, se le aparece cara a cara. Y lo otro Muy bien. importante, que Dios protege a sus profetas. Cierto, también lo vimos en Segunda de Reyes, ¿se acuerdan? Perdón, en Segunda de Crónicas. Primero Segunda de Crónicas, no recuerdo bien ahora. También lo vimos que decía, no haréis mal a mis siervos los profetas. ¿Ya? También lo decía. No haréis mal a mis siervos los profetas. Bien. ¿Qué más podemos decir entonces ahí? Ah, y habían pasajes vinculantes con Mateo 24 acerca de los profetas, que era prácticamente lo mismo que el Señor dijo, dicho de otra manera en el Antiguo Testamento también. ¿Ya? Eso. Ahora, lo que nos convoca el día de hoy, seguir viendo. Después dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí tenemos un check, ya lo vimos, a otros profetas, también tenemos otro check, y ahora a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista, hermanos? Adelante, Brian. Oye, hermano, una pregunta. Dale. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Eh, ¿Los profetas eran como mediadores entre Dios y los hombres? Claro. Y, y, por ejemplo, no sé si ya hablaron de esto en el video pasado, pero si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, cómo, cómo puede, no sé cómo calza eso? No, no lo entendí. Ya, porque ahí está hablando el pasaje que tú citas en el contexto del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo paga por los pecados de los hombres y ahora intercede por el ante el trono del Padre. Eso entonces va dado en cuanto a la salvación, ¿ya? Va dado en cuanto a la salvación. Por eso el versículo que tú citas, que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eso es correcto, ¿ya? Respecto a la salvación, pero el profeta no podemos negar que en el Antiguo Testamento servía como mediador entre Dios y los hombres, ¿ya? No podemos negar eso. Y tampoco podemos negar que en el Nuevo Testamento el rol de profeta, por lo que uno ve en los pasajes ya del Nuevo Testamento, está dado a revelar profecía, ya a dar sí bien digo, a revelar profecías puntuales a la iglesia, ¿ya? Puntuales a la iglesia en ese contexto donde se estaba desarrollando y se estaba recién poniendo las bases y el fundamento a la iglesia por medio de los apóstoles y los profetas, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante cuidar y decir y diferenciar un profeta que estaba dado con un propósito en ese entonces a estos autodenominados profetas de hoy en día, porque estos profetas de hoy en día entendemos nosotros que este don ya no es válido, ya no está vigente este don de profecía, sino que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en oír, que es la palabra misma del Evangelio revelado en la Escritura, las Santas Escrituras, ya que tenemos el día de hoy. Entonces, igual es importante que lo que tú dices acerca de la mediación o del mediador va dado en el sentido de la salvación del hombre, ¿ya? Pero Dios ocupa y también ocupa como mediador para, por ejemplo, en este mismo caso, revelarle el don a la iglesia a Pablo, ¿ya? Entonces podríamos decir, Pablo también está usando un rol aquí de mediador porque está traspasando lo que Dios le dijo a él por medio del misterio a la iglesia, ¿ya? Porque si Pablo no fuera un mediador en esta revelación para con la iglesia y de lo que Dios dice para con la iglesia, entonces deberíamos entender que Dios
para que no haya mediador, en ese contexto estoy hablando, debiese entonces haberlo revelado directamente él a la iglesia de alguna manera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Brian, entiendo yo que el pasaje que tú citas va ligado a lo que está hablando en ese contexto, que es la salvación del hombre, ¿ya? La intercesión para con Dios por medio de Cristo, ya que Él es el que entonces hace de mediador entre nosotros y Dios, ¿ya? Para la salvación nuestra, ¿ya? Ah, ahí te comprendí. Ahora, lo otro que también es interesante notar, que en este contexto Pablo le está hablando a la iglesia, ¿ya? Cuando dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, está hablando a la iglesia. Entonces, en ese tiempo la iglesia tenía apóstoles y tenía profetas, ¿ya? Ya vimos las características del apóstol, ya vimos las características del profeta. Entonces, sabemos que ambos están dados para un fin específico, ¿ya? Están dados para un fin específico. Eso. No sé si alguien más quiere complementar ahí la pregunta que hizo Brian. ¿Quiere decir algo más ahí? ¿Ya nadie más? Ya. Entonces, a otros evangelistas dice, ¿qué podemos decir del evangelista? ¿Qué es un evangelista, hermanos? ¿Qué es un evangelista? Es también un siervo escogido por Dios también y que evangeliza, predica el evangelio. ¿Ya? ¿Qué más? Predica el evangelio, ¿ya? ¿Y qué lo diferencia al evangelista del apóstol y del profeta? Porque el apóstol también puede predicar el evangelio y el profeta también. ¿Qué lo diferencia al evangelista del apóstol y del profeta? ¿O del pastor que también puede predicar el evangelio? ¿O del maestro que también lo puede hacer? ¿O de cualquier otro miembro de la iglesia que quizás no tiene estos dones y tiene el don de servicio? ¿Qué decimos ¿Cómo era ahí? la, cómo era ¿Qué lo la diferencia entonces, pregunta? hermanos, O al sea, evangelista? entendiendo que tienen muchas cosas en común y que no es, em, no es excluyente el ser una de todas esas cosas, no es excluyente el ser apóstol, de ser profeta, o ser evangelista, o ser pastor. Pero yo creo que la diferencia mayor se da con los apóstoles y los profetas, entiendo yo. ¿Ya? Pero la diferencia que tú mencionas acá, eh, ¿cómo entender lo sustancial entonces? O sea, ¿por qué lo diferencia tan tajante evangelista de apóstol de profeta? Adelante, María José. Yo creo que se diferencia es porque el evangelista va a estar más dirigido a personas que son inconversas. Entonces, a llevar el evangelio para que se conviertan, en el caso, por ejemplo, de los otros, de los pastores, maestros, ellos como que su misión o su don está más enfocado a quienes ya son creyentes y que deben ir mostrando algún tipo de crecimiento. Y lo otro que también no me recuerdo si en qué texto lo leíste, parece el martes,
que decía que el evangelista viviera del evangelio, algo así decía. Entonces me imagino que también puede ser que es alguien que se dedica 100% a eso, pues, que está enfocado su misión dentro del cuerpo de Cristo a atraer a aquellos que el Señor ya escogió. Eso. Ya, ya, bien. ¿Algo más que podamos decir a priori aquí antes de ver otros pasajes que nos hablen acerca de este tema? ¿Algo más ahí? Ya. Entonces, vamos a ver textos en donde podamos ver el tema de los evangelistas, ya en Hechos, capítulo 2, perdón, 21, 8. Vamos a ver esto que dice. Y nosotros completamos la navegación. Aquí están narrando ya lo que pasó cuando fueron a Jerusalén, Pablo. Saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, dice, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, mire lo que dice, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, miren, de nuevo, llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. A oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Ya? En ese contexto está Felipe el Evangelista. ¿Qué podemos ver acá de Felipe el Evangelista? ¿Qué nos dice el pasaje al nombrarnos a Felipe el Evangelista? ¿Por qué no dice a Felipe el profeta, teniendo hijas que profetizaban? ¿Por qué no dice a Felipe el apóstol? ¿Por qué no dice a Felipe el pastor? ¿Por qué no dice a Felipe el maestro? ¿Por qué dice a Felipe el evangelista? La palabra el evangelista o la frase el evangelista en el original quiere decir, lo voy a leer, dice proclamadores de buen mensaje. Eso dice textual en algunos manuscritos. Proclamadores de buen mensaje o evangelistas. En otras dice proclamadores del buen mensaje o proclamadores de la buena nueva. El evangelio lo traducen algunos. Evangelista. Bueno, la gran mayoría lo traduce evangelista. Y donde está tomada la Reina Valera también. En la textual vamos a ver que también lo traduce así. A otros evangelistas. Entonces hay mayormente paridad en la traducción en ese sentido, de que son proclamadores del buen mensaje, ¿ya? O proclamadores de las buenas nuevas, estos evangelistas. Entonces, ¿qué podemos decir acá según este pasaje? ¿Por qué era conocido Felipe entonces, hermanos? Adelante. Habla más fuerte, si no sé si te alcanzan a escuchar. Este Felipe que habla ahí en Hechos, ¿es el mismo que se menciona en la elección de los 12 apóstoles? No, yo entiendo que no. ¿Cómo sabemos que no es el mismo? Porque acá dice que era uno de los 7. Y si nos vamos más arriba, dice, cuando explica todo, y habla acá acerca de ¿cómo se llama? Del viaje que hace a Jerusalén, Pablo, o antes de que subiese a Jerusalén, vamos a ver características de Felipe. Y dice, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
¿ya? Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, miren, otro dato, 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Aquí nos está dando, miren las locaciones, Judea nos está diciendo que este Felipe era evangelista y que tenía 4 hijas que profetizaban. Y también que arribaron a dónde, a Tolemaida. Y saludando a los hermanos de Tolemaida, salieron entonces Pablo y los que con él estaban, fueron a Cesarea. En Cesarea era donde estaba, en Cesarea de Filipos, era en donde estaba la casa este de Felipe el Evangelista, ¿ya? Y si uno se va a las referencias cruzadas en Efesios 6:5, perdón, en Efesios, en Hechos 6:5, dice acá, miren, elección de 7 diáconos, ¿se acuerdan? Y acá es donde dice que era parte de los 7, por eso lo dice después Hechos, más adelante. Dice que era parte de los 7. ¿Cuáles 7? Los 7 diáconos escogidos acá. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, perdón. Entonces los 12, distintos, estos 12, a los 12 ahí contando a Matías, distinto a los 7 que van a elegir ahora, de los cuales está Felipe, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, o sea, los 12, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí están los 7. Si volvemos atrás, en Hechos 21 dice que Felipe era parte de ¿qué cosa? De los 7, ¿ya? Y entonces acá se responde cuál es 7. Y después dice, eligieron a Esteban, muy conocido por el discurso que da y después la muerte. Algunos lo toman como el primer mártir de la iglesia. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, ahí está. A Prócoro, perdón. A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, miren, ante los apóstoles, o sea que es distinto al Felipe de apóstol, ¿ya? Quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces, qué bueno que aquí Paula nos hace llegar hasta esto, porque este Felipe ya sabemos que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces los demás lo reconocían. Y acá en Hechos 21 se nos dice qué característica tenía Felipe o cómo el Espíritu Santo lo había llenado. ¿De qué forma o cómo lo podíamos ver a Felipe? ¿Cómo lo veía la iglesia a Felipe? Como un evangelista. O sea que la iglesia podía ver el don de Felipe cuando era lleno del Espíritu Santo y podía ver entonces, aparte de que lo escogieron para ser diácono en la iglesia, también era evangelista. Porque acá pudo haber dicho Felipe el diácono, pero lo que quiere resaltar acá Lucas, por medio del Espíritu Santo, es que él era evangelista. Entonces, importantísimo acá saber que este Felipe era evangelista, estaba dedicado o las obras que él hacía y procuraba hacer eran en torno a predicar el evangelio, a la expansión específica del evangelio, no tanto como un profeta a profetizar, ni tanto como un apóstol a poner la doctrina fundamental de la iglesia, sino que Felipe lo que hacía era predicar el evangelio, ¿ya? Esa era una de las características entonces de este Felipe, del cual podemos ver en Hechos 21:8, ¿ya? Y sumándonos a esto, si nos vamos a 2 de Timoteo, a 2 de Timoteo 4, dice, Pablo hablando de nuevo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra, miren, obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que Timoteo aparte, Pablo le dice que debía hacer obra de evangelista.
No que actuara como un evangelista o que fuera semejante a un evangelista, sino que directamente haz la obra del evangelista. Cumple tu ministerio, le dice. ¿Qué nos está diciendo acá entonces? ¿El evangelista qué hace? ¿Qué hace el evangelista, hermanos? Predica el evangelio. Ya, Es un mensajero de las buenas nuevas. ya. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir del evangelista según los textos que hemos visto? Que da testimonio con su vida, que es evangelista. Ya, pero aparte de con su vida, lo primordial es la predicación audible del evangelio, ¿no es cierto? También ¿Por qué? sumar el hecho de que debe tener un dominio del mismo evangelio. Y para ello debe Claro, conocer las escrituras, porque acá habla de la sana doctrina, de que no la van a sufrir, exacto. entendiendo que él la debe portar, que él debe pregonarla, que debe asegurarse de que el mensaje que entrega es verdad, no son fábulas, que debe también buscar a través del Evangelio y todo lo que implica el reprender, el redarguir y todo lo que se describe en estos 5 versículos, del 1 al 5. Claro, claro. Y interesante porque le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hacer estas obras de evangelista, predicar el evangelio, era parte del ministerio, pero no era la definición como tal de Timoteo al parecer, ¿ya? Al menos la que le da Pablo, o como lo reconoce el resto, pero sí que debía, eso sí, hacer obra de evangelista. Y eso que cuando dice obra de evangelista, ¿por qué lo dice? Porque entonces se reconoce que hay, ¿qué cosa? Evangelistas. Entonces Pablo le está diciendo, tú, Timoteo, haz obra de evangelista, ¿ya? Es como que yo le dijera a X persona, tú haz obra de futbolista. Si le digo a obra de futbolista, yo entiendo, conozco el concepto de que es un futbolista, sé las implicancias que tiene, que debe entrenar, que va a salir a jugar una cancha, donde van a ver un equipo contrario, un árbitro, etcétera. Sé el contexto de lo que me está hablando. Entonces, cuando a Timoteo se le dice, haz obra de evangelista, obviamente es porque Pablo sabe que Timoteo sabe lo que es un evangelista. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Porque por algo lo define como evangelista. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, un evangelista, y ahora nos podemos ir a varios pasajes para ver lo que implica el evangelio o la predicación del evangelio, donde podemos ver qué era un evangelista, aquel que predicaba entonces las buenas nuevas de salvación, ¿ya? Predicaba las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿en qué se diferencia nuevamente, para ver si nos queda claro, un evangelista de un profeta? Por ejemplo, Juan el Bautista era profeta. ¿Y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba delante del Señor Jesucristo anunciando qué cosa? La buena nueva, la buena noticia de que había qué? Un redentor, un Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero ¿en qué se diferencia Juan el Bautista o cualquier profeta de un evangelista? ¿Nadie, hermanos? El evangelista sigue predicando siempre, no está esperando una cosa u otra, sino tiene claro lo que es, a lo que ha sido llamado y va a insistir. Si la otra persona de alguna de otra manera no está o está haciendo otra cosa, el evangelista no deja de hacer lo que tiene que hacer porque eso es lo que ha sido, para eso ha sido mandado. Ya.
acá en 2 Timoteo 4:3 nos dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, perdón, comezón de oír, mira, está hablando del oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Miren, está hablando de nuevo del oír y de que alguien habla. Y después dice, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Entonces, pareciera ser que el hacer obras de evangelista en este contexto es, lo que decía Ismael un poco, identificar primero cuál es la doctrina y hablar la sana doctrina, o sea, hablar lo que Dios quiere que uno hable. Entonces el evangelista está preocupado, o ocupado, mejor dicho, está ocupado en predicar todo lo relacionado conforme a la sana doctrina y el evangelio mismo, de tal forma de hablar audiblemente, porque algunos, ¿por qué lo digo? ¿Por qué soy, cómo se llama? Majadero en eso, es porque algunos dicen, oye, tú tienes que predicar primero con tu vida. Y no es así. ¿Cómo tiene que predicar uno? El evangelio hablándolo. Está bien que la vida deba ir de acuerdo a lo que tú crees, pero el evangelio, la predicación del evangelio, primero que todo es audible, es decir la verdad, es hablar la sana doctrina. Porque nosotros, entonces, si nos paramos en eso, muchos de nosotros podríamos decir, oye, yo paso pecando o peco en el día y estoy predicando, entonces, ¿qué congruencia tiene eso? ¿Cómo podría yo hablar de mi propio testimonio si peco, si me veo un hombre pecador? Si el mismo Juan dice, hijitos vosotros, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, todos sabemos que cometemos pecado, que pecamos y que vamos a pecar porque tenemos esta vieja naturaleza. Entonces, la predicación del Evangelio no parte desde esa base, sino que la predicación del Evangelio parte por el expresar, el dar a conocer estas palabras y que la gente lo oya, lo escuche, ¿ya? Sepa de qué se habla. Y después, obviamente, uno sabe y conoce delante del Señor que yo debiese tener una conducta acorde a lo que creo, ¿ya? Pero primero que todo, no es tanto tu conducta, sino que es más bien la predicación del Evangelio, pero que tampoco se entienda que con eso estoy diciendo que uno puede actuar como quiera, no, sino que lo primero, o hacer obra de evangelista es esto, es dar a conocer la sana doctrina y que la gente lo escuche, ¿ya? Que se escuche, que sea audible, ¿ya? A eso voy. No sé si queda claro con esto, en este contexto, al menos que estamos viendo de 2 Timoteo, de lo que al menos podemos ver acá que es un evangelista. ¿A qué va a apuntar el hacer, perdón, obra de evangelista? ¿Se entiende o no? Sí, Yo sí entendí. Ya, ahora eso, ¿lo vemos acá en el pasaje o no? Ahora, ¿por qué hay que compaginar lo que yo dije de, o cómo lo entiendo, de que primero se predica? Eso es lo principal en este contexto, porque en el contexto de Efesios se nos da lo otro, lo del testimonio. Se nos dice, ¿qué cosa? Anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acá se nos da otra característica, se nos dice, aparte de hacer, de que el Señor constituya a unos apóstoles, profetas y evangelistas, ellos o estos que tienen estos dones deben andar como es digno de la vocación. ¿Ya? Entonces ahí podemos complementarlo, pero en 2 Timoteo, insisto, está hablando de una predicación audible, no de una no audible con mi conducta, como cómo me comporto, eso está bien, pero principalmente es la comezón de oír de la gente, de que escucha falsa doctrina y que se amontona para eso. Y para eso está el evangelista también, para ir en contra entonces de esas falsas doctrinas, perdón, de tal manera de que se contrarreste y que Dios entonces, al usar al evangelista, muchos salgan del error, ¿ya? Aquellos que él quiera sacar del error por medio del evangelista, ¿ya? Ahí no Se sé si... puede, perdón, se puede comparar, o sea, que con una atalaya que anunciaba, ¿o no? El
anunciaba. ¿En qué Antes en el contexto, antiguo disculpe? tiempo, digo yo, no sé, un tipo que el atalaya era el que anunciaba también cuando venía el peligro, no sé, y se puede pensar así también, ¿no? El Podría ser, evangelista que lleva la podría buena ser, no lo tengo noticia. claro. Mm, Podría ser. Habría que investigar ahí las implicancias directas de la atalaya, pero claro, podría ser. No, no lo sé 100%. Eso, respecto a los evangelistas. ¿Alguien más quiere añadir algo ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Continuamos o le damos otra vuelta? Una consulta, disculpe, decían de, bueno, el labor de evangelista todavía se sigue, ¿no? Claro, sí. Sí, porque el evangelista no tiene restricciones, por decirlo así, o límites, como lo tiene el apóstol y el profeta. El apóstol, ya vimos, tiene un límite y tiene una descripción específica dada por Dios, que es estar en la resurrección del Señor Jesucristo, verle resucitado, que haya sido constituido y elegido por él. En este caso vemos cómo Jesús eligió a los 12, de entre los cuales salió Judas, y después vemos que en el camino a Damasco Jesús se le aparece directamente a Pablo, ¿ya? Directamente Jesús a Pablo y lo pone como apóstol, ¿ya? Y los mismos apóstoles dicen que ellos tenían las marcas del apostolado en sí, que fueron azotados por causa del Señor Jesucristo y que ellos ponen el fundamento. Se dan varias descripciones acerca de los apóstoles y que era un apóstol, ¿ya? Y por eso es que Pablo vamos a ver que normalmente defiende su apostolado, que es lo que él hace, defender también su apostolado para con aquellos que lo trataban de un mentiroso, ¿ya? Y respecto a los profetas es prácticamente lo mismo. Acá es importante entender que apóstoles y profetas comparten algo muy similar, tienen cosas en común, pero que igual se distancian unas de otras, ¿ya? Pero tienen cosas en común. Y eso en común es lo mismo que los apóstoles, que también tienen un rol súper específico dado por Dios y que entendemos que ahora en este tiempo no podrían estar vigentes a causa de el, el tipo de objetivo que tenía el apóstol y el profeta. Insisto, el apóstol estaba dado para dar los fundamentos de la iglesia, que ya los tenemos, ya no es necesario poner otro fundamento. De hecho, la Biblia nos manda no cimentarnos sobre otro fundamento distinto que no sea el que los apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo, y de los profetas lo mismo. Tenemos la palabra profética ahora ya, más segura, la cual hacemos bien en oír. No necesitamos nuevas profecías, porque el Señor Jesucristo ya dijo todo lo que tenía que decir y ya estableció en la Escritura todo lo que tenía que establecer a causa también de los apóstoles. Entonces los profetas ya están obsoletos, ¿ya? No hay profetas ya de parte de Dios más allá de lo que ya conocemos en la Escritura. No así evangelistas. Los evangelistas siempre se van a requerir, porque el evangelio siempre tiene que ser predicado. Lo mismo los pastores. Los pastores siempre van a tener que pastorear a alguien, en este caso a la iglesia de Dios, y los maestros siempre van a tener que enseñarle a la iglesia de Dios acerca tanto del evangelio como también de algunas directrices pastorales que vamos a encontrar en la escritura. No sé si con eso respondo tu pregunta, Daniel. Sí, sí, muchas gracias. Ya. ¿Algo más que decir ahí, hermanos? Evangelistas. Yo estoy bien, por ahora. ¿Ya hay el resto? Igual. Todo claro. también, también. Ya. Ejemplos del Antiguo Testamento donde podamos ver evangelistas. ¿Tenemos? ¿Se nos viene a la memoria alguno? Ejemplos de evangelistas, ¿Sí? pero de los que salen en la Biblia. Claro, que podamos ver en el Antiguo Testamento.
Solo en el Antiguo Testamento. El Moisés, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué Moisés era un evangelista? Porque eh, habló de Jesucristo, pero de las buenas nuevas, pero obviamente eh, de una manera como sombra. O sea, es que en el Nuevo Testamento es más claro, pero en el Antiguo Testamento también hablaba de las buenas nuevas, de lo que iba a pasar, y, y eso, no sé si se me entendió. ¿Ya? Bien. ¿Todos comparten eso, no? ¿Moisés habrá sido un evangelista? ¿O habrá predicado sobre el evangelio del Mesías que había de venir? ¿Como evangelio como tal? ¿A eso voy? ¿Con todo lo que conlleva el evangelio? Porque decir que viene uno que profeta al cual habrían de escuchar, sería bueno saber, ¿contará como ser un evangelista? ¿O tendrá algo que ver con el evangelio para llamarlo o encasillarlo evangelista? Abraham, Según, Abraham, ¿ya? ¿Por qué Abraham? porque Dios le reveló a través del pacto cómo funcionaba la salvación pues, a través de Cristo, cuando le dice lo de la descendencia y todo eso, entendiendo que Israel, el verdadero Israel, son los que pertenecen a Dios a través de Cristo. A ver, a ver, expláyate de nuevo. Cuando le habla de la promesa y le explica lo de la descendencia y todo eso, ¿Mm? ahí se entendemos que se refería al Israel verdadero, que es el Israel que pertenece, son los que pertenecen a Dios a través de Cristo. Ya. tengo una Pero duda. ahí, pero ahí, ¿quién es el que hace, o sea, quién es el que dicta el evangelio? ¿No es Dios ahí el que le está diciendo eso a Abraham? ¿No es otra persona? No sé si me explico. Porque por Sí, pero eso podríamos decir, La Biblia dice que Abraham eh, conocía el plan de Dios, o sea, conocía lo que Dios le manifestó en su plan, y también entendemos que él le traspasó eso a su descendencia. ya, pero traspasarle eso a la descendencia, ¿es ser evangelista? Si tú, por ejemplo, Ismael, le traspasas eso a tus Pero hijos, ¿tú eres un evangelista? evangelizar a tu descendencia, ¿cuenta? Esa es la pregunta, vos, que hay que responder. Yo entiendo que de cierta forma sí cuenta. Si yo predico una vez o dos veces a una persona o tres veces, en este caso en la familia, ¿soy considerado evangelista o estoy haciendo la labor que Dios me mandó por ser padre como tal? Que eso es para todos, independiente del don que tengan. Entonces, viéndolo así, ¿qué evangelistas hay en el Antiguo Testamento considerando el tema de la sana doctrina y todo eso? Ya, bien. Por eso era la pregunta que yo hice, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos entonces encontrar algún predicador o algún evangelista en el Claro. Antiguo Testamento si no conocían toda la doctrina? ¿Ya?
Yo, disculpa, hijo, yo eso era lo que iba a preguntar, o sea, me surgió la duda porque el misterio está siendo revelado ahora. Exacto. Entonces, lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, no estaba Claro, todo pero dice que ha sido revelado. revelado ahora, pero no por Mm, eso no estaba antes. Sí, no, pero con la claridad de ahora, como para Claro. predicar, para evangelizar, yo creo que en el Nuevo Testamento, o sea, ahora estaba clarito todo, como para designar los roles que se están designando acá en el libro de Efesios. Ya. Bien, buen alcance también. Adelante, hermano Guillermo. Yo, al escucharte la pregunta, me pareció un poco capciosa porque en el contexto se está hablando de hombres dotados por el Señor para la iglesia. Entonces, que a no ser que te haya entendido mal la pregunta, pero me pareció capciosa. Eso, ¿Capciosa en qué sentido? en que en este contexto estos evangelistas están dados exclusivamente para la iglesia, para el tiempo del apóstol Pablo. Desde ahí en adelante, desde que el Claro, Señor... pero. Dale, no, perdón. Dale nomás, tío. Por eso te preguntaba que a lo mejor no te entendí la pregunta porque me parece capciosa, porque en el Antiguo Testamento no se ven evangelistas porque los que se mencionan en este contexto son del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Ya, Estos evangelistas, ya, bien. ¿Por qué lo pregunto? Porque apóstoles ya definimos que cuándo fueron dados los apóstoles. ¿Cuándo fueron dados los apóstoles, hermanos? También en Primer este sí, contexto. Ya, primer siglo, ¿no es cierto? En el contexto de la iglesia. Los profetas, ¿cuándo fueron dados? ¿Solo en el tiempo de la iglesia? No. No, ¿no es no, cierto? Claro, entonces por eso preguntaba, ¿alguno podría pensar evangelistas ahí en el Antiguo Testamento? Por eso era la pregunta, no era capciosa en el sentido de querer confundirlos. ¿Ya? Adelante, hermano Guillermo. el tema es que estos profetas que aparecen en el texto este, en su contexto también se refieren a los del Nuevo Testamento, no a los del Antiguo. Claro, claro. Correcto, pero profetas, el título de profeta estaba en el Antiguo Testamento ya. Independiente que ahora, como estamos viendo, sea para la iglesia, estaba en el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Entonces, por eso pregunté, porque los profetas, si bien está hablando del Nuevo Testamento, está hablando a la iglesia, eso también lo dejamos establecido, en el Antiguo Testamento también Dios a su pueblo Israel envió profetas y que nos dictan muy distinto a estos profetas del Nuevo Testamento, ¿ya? Para la iglesia. Entonces, por eso pregunté, en el Antiguo Testamento hay evangelistas? Porque si yo pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hay pastores o hay maestros? ¿Había maestros de la ley o no? Hay maestros, hay oficios o títulos que pareciera ser que no son nuevos de entender, ¿ya? Hay algunos que no son nuevos de entender. Por ejemplo, un pastor, nos vamos a adelantar un poco, pero por ejemplo, un pastor, uno ve pastores en el Antiguo Testamento, si bien pastoreaban rebaños, en el Nuevo Testamento toma esa figura y se dice, ustedes pastores apacienten la grey de Dios. Entonces, por eso preguntaba con los evangelistas, ¿hay alguna figura? ¿Hay algo que se parezca? ¿Hay evangelistas en el Antiguo Testamento? Esa era mi pregunta, ¿ya? Sin el afán de ser capcioso, sino de, en ese hilo que le acabo de mencionar, ver, preguntarnos, ¿hay?
¿Se entiende, no? Ok, discúlpame, hermano mío, Perfecto. es que en el contexto que estamos viendo no veía por dónde que fueran del antiguo, por eso, así que discúlpame. Claro. No, estamos claros que aquí está hablando de la iglesia, por si acaso, ¿ya? Pero como empezamos también a ver en el Antiguo Testamento el rol de profeta, lo que se hablaba de los apóstoles, entonces hemos estado viendo un poco a qué se refiere, ¿ya? Así que eso. Entonces, respecto a los evangelistas, entonces ya hemos visto que, según ya lo que varios han dicho, no hay evangelistas como tal, ya en el Antiguo Testamento, que podamos echar mano y decir, oye, acá se podría decir que está predicando el Evangelio, pero no es tan así. Algunos podrían decir, oye, Job 33 en algo se asemeja al evangelista. Mire, si lo vemos en Job 33, dice, si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga, mire, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. ¿Ya? Entonces aquí algunos podía decir, oye, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, podría estar apuntando a un evangelista, pero ciertamente acá dice, si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, y esto sabemos que es, que fue y es el Señor Jesucristo. Él es este elocuente mediador muy escogido que anunció al hombre su deber y que le dijo que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro y cayó redención, etcétera. Y aquí se habla de la nueva naturaleza, ¿ya? Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, ¿ves? Orará a Dios y éste la amará y verá su faz con júbilo, etcétera. Y él restaurará al hombre su justicia, que es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, evangelistas como tal no hay, ¿ya? No está ese título o esa figura como tal en el Antiguo Testamento, ¿ya? Así como tampoco los apóstoles antes. Pero sí, claro, podemos ver a los profetas, ya que en el Antiguo Testamento se mencionan los profetas y podemos ver un poco de cómo eran los profetas, ¿ya? Y el rol que cumplían. Ahora, pastores, ¿ya? No sé si alguien más quiere decir algo ahí de evangelistas. Si no, avanzamos a Entonces, pastores. entonces los profetas eran los que anunciaban lo que iba a pasar a futuro. Y los evangelistas eran los que predicaban la- las buenas nuevas que son del Nuevo Testamento, que ya se había cumplido. Claro, que van del evangelio, por eso se les llama evangelistas o predicadores del buen mensaje, como habíamos dicho antes, que también se decía, ¿ya? Predicadores de las buenas nuevas. Eso. Algo más ahí del evangelista, si no, avanzamos a los pastores. Ya. Entonces después dice, a otros pastores y maestros, ya los pone juntos. Pero vamos a ver pastores. A otros pastores. ¿Qué son los pastores, hermanos? ¿Qué noción tenemos de los pastores? Los que cuidan la grey de Dios, ¿Ya? ¿Qué más? Los que pastorean la iglesia. ¿Ya? Pastorear la iglesia. ¿Qué más?
También yo A entiendo que diferencia, tiene que ver con el alimento espiritual que le entregan a la iglesia. Ya. ¿Qué hace un pastor? Podría ser la pregunta entonces. ¿Cuál es el rol del pastor? ¿Qué vemos en el Antiguo Testamento acerca de un pastor? Que es donde se toma la figura. Es el que Cuida, cuida, protegen. entiendo. Cuida, protege, ya. ¿Y a cargo de qué está el pastor? De leones, ¿no es cierto? De leones, de elefantes y de gacelas. De ovejas. Y cuidar ovejas. Ya. De ovejas, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más podemos decir de un pastor? Tenemos muchas cosas que decir de un pastor. De la figura del pastor que se toma acá. ¿Qué más podríamos decir de lo que sabemos? Es un hombre fundamental en mantener lo práctico del Evangelio, de qué es lo que es, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo sus funciones. De tener las ovejas bien preparadas, bien estudiadas, bien formadas, bien con la sana doctrina como corresponde y todas aquellas cosas que son el cuidado absoluto que tiene que tener el pastor. Ya. En el Antiguo Testamento tenemos figuras de pastores. En la práctica, David, sí, pues, David, David. Ya. David, ¿no es cierto? Ya, pero ahora en el ámbito espiritual, en el Antiguo Testamento, ¿se ve la figura espiritual de un pastor? Esto lo pregunto porque lo vimos con nuestro hermano Guillermo cuando estudiamos escatología. ¿Ya? Lo vimos a los pastores. Por eso lo bueno, pregunto. el modelo de pastor es Jesús, es el buen pastor, pues él es el modelo a seguir. ¿Ya? En Ezequiel Dice, 34. perdón. Perdón, hermana Sonia. No, es que me acordé que decía que tiene que ser marido de una sola mujer, porque hay Ya. Bien. sí, hay, como digo, hay reglas que tiene, o sea, ay, se me fue la palabra, pero Requisito. tiene que cumplirse estos requisitos del pastor, no puede ser cualquiera. Ya, pero cuando dice. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Ya, pero mantengamos esa idea también. Ya. En Zacarías 30, perdón, en Zacarías, en Ezequiel 34, vamos a ver lo que dice. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra, miren, los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. No olvidemos los evangelios. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas,
Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, miren, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré, perdón, con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí les habla a las ovejas, ¿ya? Ahora, aquí está hablando de manera literal, le está diciendo, oye, pastores, ¿cómo se le ocurre dejar a las ovejas sin cuidado? ¿Cómo se le ocurre comerse la grosura de las propias ovejas que son de ustedes? ¿Cómo se le ocurre vestirse de su propia lana? ¿Está hablándole de una manera literal? ¿Los está reprendiendo Dios y trayendo esta profecía porque los pastores de Israel estaban apacentando mal el ganado? Metafóricamente estaba hablando. ¿No es cierto? Y acá les dice, pastores, se apacientan a sí mismos, no reconocen a las ovejas, no fortalecen a las débiles, no curan a la enferma, no vendan a la perniquebrada, no volvieron al redil a la descarriada ni buscaron la perdida, no, sino que se enseñorearon de ellas con dureza y con violencia. ¿No está diciendo aquí cómo debiese ser el pastor espiritual o no? Podemos ver en esto mal hacer que hicieron los pastores de Israel, podemos ver lo que nosotros debiésemos entender por un buen pastor. Aquí Un buen está lo que no pastor, se debe hacer. claro, ¿no es cierto? Entonces podemos ver en el Antiguo Testamento pastores de forma espiritual. Así como en el Nuevo Testamento fueron dados pastores para la iglesia, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de malos pastores. En el Nuevo Testamento igual vamos a ver ejemplos de malos pastores, ¿ya? De los cuales Pablo y los apóstoles van a decir que se cuiden, ¿ya? Porque son lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ya dice ahí también Pablo cuando se marcha, no recuerdo si de Efesios o de Filipos, ¿ya? Y les dice eso a los pastores que hay en medio de él, Pablo. Entonces aquí vemos al Señor, a Jehová, diciendo esto, Dios mismo, por medio de Ezequiel, diciéndole a los malos pastores todas estas cosas. Y es bueno leer esto, ¿por qué? Porque acá vemos palabras que el Señor mismo usó, ¿ya? Vemos palabras que el Señor mismo después usa cuando dice que Él es, ¿qué cosa? ¿Qué El es el buen Señor pastor. Jesucristo? El buen pastor, ¿no es cierto? Y Él lo ocupa esta figura del pastor porque nos reconoce a nosotros como ovejas, porque acá dice, en Ezequiel 34, dentro de otros pasajes que también hablan de esto, dice que serán sus ovejas, que Él irá a buscar a la descarriada, ¿ya? Él la irá a buscar y aquí podemos ver, bueno, podemos detenernos mucho en esto, pero no es la idea del contexto, pero sí es necesario ver que aquí hay malos pastores espiritualmente hablando, de los cuales son reprendidos por Jehová, ¿ya? También podemos ver la figura de Dios mismo en los salmos, por ejemplo, Salmo 23, Jehová es mi Pastor. Nada. pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me Historia. pastoreará, ¿no es cierto? Y se habla del pastor, ¿ya? O por ejemplo el Salmo 80, no sé si se acuerdan. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, ¿ya? Y ahí se está refiriendo al Señor, ¿ya? Y dice tú que pastoreas como ovejas a José, o sea, le está usando nuevamente esta figura del pastor con la oveja, ¿ya? Y así podemos ir viendo el ejemplo claro, por ejemplo, para volver a Jeremías, que personalmente uno de los profetas que más me gusta. Jeremías 3:15 va a decir esto el Señor.
Y esto es bueno entenderlo, porque está también dado en el tiempo nuestro. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Esta figura toma. Yo os tomaré a cada uno, perdón, yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Miren, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ya? Y os daré pastores según mi corazón, miren, según su corazón. ¿Y su corazón es duro? ¿Su corazón es perverso, es engañoso? No, su corazón ¿cómo es? Tierno, como el nuevo, como la nueva naturaleza, ¿no es cierto? Daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Ya? En esto que le dice el Señor, Jehová a Jeremías, ¿ya? O por ejemplo en Jeremías 12 cuando dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa, les habla. Ya entonces vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento, porque tenemos mucho para ver sobre eso, el ejemplo de malos pastores espiritualmente hablando, ya que estaban por sobre Israel, en este caso, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, y que entonces no andaban conforme a los mandamientos y preceptos de Jehová. Entonces se les llama malos pastores, y vemos en Ezequiel que hay reprensión también para con ellos, ¿ya? Y podemos ver también, ahora un ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo en Juan 10:2, ¿ya? Que dice, ¿qué dice Juan 10:2? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren, lo que dijo en Ezequiel, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, miren lo que estaba diciendo también en Ezequiel, y que no es el pastor de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, que fue una de las reprensiones de Ezequiel, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, lo que se dice en Ezequiel también. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, lo mismo que se dijo en Ezequiel. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Ya? Dicho eso, y entendiendo que en Jeremías 3 también Dios dice que pondrá pastores conforme a su corazón, que apacentarán con inteligencia, con sabiduría, y también vemos el pasaje también que les había dicho de apacentad la grey de Dios, ya apacentad la grey de Dios, y ahí también lo dice usando esa figura, ¿ya? Y también, por ejemplo, 1 Pedro 2:25, como se dice en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:25, se va a decir, porque vosotros erais, ya no, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, miren, pastor y obispo de vuestras almas. De nuevo, de manera espiritual, esta figura del pastor y de las ovejas. Entonces, acá, cuando se habla de pastor, que él puso pastores, no es que puso pastores, hay que decirlo igual, yo sé que se pudo haber entendido, pero hay que decirlo, no son pastores que están pastoreando ovejas, que son ganaderos en este sentido, sino que están pastoreando almas, ¿ya? Y en el mismo contexto también queda claro. Entonces, estos pastores, este don de pastor, según lo que hemos visto, ¿a qué estaría apuntando este don de pastor o esta constitución de pastores que él mismo constituyó a unos? Estos pastores son conforme a qué cosa, al corazón de quién. ¿Quién los levanta? Jehová a través del Espíritu Santo. Ya, ¿no es cierto? Jehová por medio del Espíritu Santo. Cristo mismo, según el contexto de Efesios 4, él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. ¿Qué van a hacer estos pastores que son de él? Pastorear de buena manera la grey de Dios.
¿Conforme a quién? Conforme a Él. Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces Él va a levantar buenos pastores. Él va a constituir buenos pastores que su vida también den por las ovejas. Que sigan ese ejemplo, ¿ya? Que no sean como los asalariados que acabamos de ver. Y entendiendo qué cosa, que Él es el obispo y pastor de nuestras almas. Entonces Él está velando y por eso pone apóstoles, profetas, evangelistas y también pastores. Ya pone pastores de tal manera de que apacienten correctamente la grey de Dios. Por eso es que en 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿se acuerdan de eso? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, creo que es. ¿Ya? Entonces, o por ejemplo, Apocalipsis, cuando dice que el Cordero estará en medio del trono y los pastoreará, ¿ya? Y los guiará a fuentes de agua de vida, etcétera. Entonces, en ese sentido, los pastores están dados para apacentar el rebaño del Señor, para cuidar, para guiar, igual que los pastores del Antiguo Testamento en la figura de pastor que hacen con las ovejas, que los cuidan, les quitan la lana, las bañan, les dan comida. Todo lo que podemos ver en las figuras de pastores es lo que Dios quiere hacer de manera espiritual y mucho más, ¿ya? Y mucho más, porque esa figura se queda corta. Y mucho más quiere hacer el Señor y hará con nosotros por medio también de estos pastores que Él levanta. Porque ¿qué quiere Dios? En el 12 dice, quiere perfeccionar a los santos y los va a perfeccionar por medio de apóstoles, los va a perfeccionar por medio de profetas, por medio de el evangelio, de evangelistas, por medio de pastores, que cuiden sus almas, que estén pendientes de ellos, que los guíen, que con el cayado los saquen del error, del pecado, que sean capaces de estar pendientes, así como el pastor está día y noche pendiente de la oveja, que nadie la arrebate, que no se pierda, que no se descarríe, que no se tuerza el pie, que no se descoyunte, todo eso, el pastor también está ahí pendiente, ya está pendiente de las ovejas por causa de que él mismo constituye. Entonces su espíritu en el pastor potenciándolo, ayudándolo, llevándolo entonces a cumplir bien este oficio. Lo mismo que los apóstoles. Por eso leíamos la vez pasada que Pablo dijo, yo fui fortalecido por Dios para realizar esto. Fui fortalecido por Él, no fui yo, no fue en mis fuerzas. ¿Ya? El profeta hablaba obedeciendo a Dios, profería los juicios también obedeciendo a Dios. El evangelista también potenciado por Dios y así también los pastores. ¿Ya? No sé si alguien más quiere decir algo ahí acerca de los pastores, algo que se nos esté yendo acerca de los pastores. ¿Se entiende lo que hace un pastor? Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Todo claro. Ya, y disculpen, hay otra cosa. Cuando en Juan 10:12, adelante María José, o Elías, no sé. Sí, iba a comentar que yo no entiendo en el contexto, entiendo que pastor debiese ir junto con maestro, por lo menos como lo está planteando. Y de ahí tiene más sentido de que el Señor lo haya instituido porque es como una función especial, específica para la iglesia. Y lo digo porque, como yo lo leo por lo menos, cuando dice que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para mí va junto, como yo lo entiendo y como lo leo por lo menos. Y claro, si uno busca algunos comentarios, hay varios que lo entienden como que como que debiese decir, o una mejor interpretación o traducción sería pastor maestro, porque la idea es de guiar la grey del Señor, pero con base y fundamento bíblico. Porque obviamente el pastor, el maestro, no es Espíritu Santo. Lo que sí puede hacer es enseñar, es dar las directrices bíblicas para que las ovejas se conduzcan conforme a las enseñanzas del Señor. De ahí que dice que el fin de todo esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eh,
Entonces, claro, se entiende todo lo que estás hablando acerca de la labor del pastor, solo que el alcance que va a hacer, que a mí me parece que van juntos, pastor y maestro. Eso. Sí, yo igual lo entiendo así, primo. Creo que lo mencioné que íbamos primero que lo entendí igual, pero que íbamos a ver en la figura de pastor, que lo íbamos a ver pastor maestro y después íbamos a juntarlo, porque va junto, ¿ya? Por si acaso. Sí, Así es que que, estoy plenamente de acuerdo contigo. vale, es que lo recalco igual porque si bien es cierto, quizás uno pudiese haber visto antes alguna similitud en los nombres, como por ejemplo los profetas, ¿cierto? El hecho de que diga que el Señor constituye, a mí también me hace pensar de que son funciones un poco distintas. Eh, por el mismo hecho, por ejemplo, los profetas que se someten al escrutinio de la iglesia y que tienen que hablar siempre en relación a la revelación dada, no andan inventando cosas que no está escrita en ningún lado, por lo menos de aquí en adelante, de lo que estamos leyendo. Claro. Entonces, pues a eso me refiero, de que es lo que el Señor constituye es algo, como yo lo entiendo, es algo nuevo, que tiene un fin específico y por lo tanto no tiene comparación. Claro, nosotros podemos ver que atrás se hace alusión a ciertas palabras, pero a mi modo de entender hasta el momento no apunta a la misma función. Por eso hago la salvedad de que para mí tienen que ir sí o sí juntos, pastores y maestros, para poder entender bien el concepto de lo que el Señor busca al constituir este tipo de don en la iglesia. Eso. Claro. Sí, es súper importante, bueno, qué bueno que lo recalcas porque, claro, los pastores y maestros es uno, ya, es pastor y maestro, aunque también algunos lo entienden separado, ya, pero claro, el pastor es maestro, ya. Y respecto al pastorado del Antiguo Testamento, lo que mencionábamos también era que había que ver la, ¿cómo se llama? La intención espiritual que había respecto al pastorado, ¿ya? A cómo se veía en el Antiguo Testamento, cómo actuaban los pastores del Antiguo Testamento sin el Espíritu Santo de Dios, los que hacían, eh, ¿cómo se llama? Actuaban como asalariados, como lo vimos según Juan, que no cuidaban al rebaño. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos que los pastores entonces también están dados para perfeccionar a los santos y también para la edificación, que es totalmente distinto a lo que veíamos en el Antiguo Testamento de cómo actúan los pastores. Y que efectivamente esto es lo que hace el Señor también. Por eso es el gran pastor de las ovejas, aquel que pastorea nuestras almas. Porque esto es lo que hace, Él nos va perfeccionando y también nos va edificando en su cuerpo, ¿ya? Así que ahí la próxima semana ya vamos a ir terminando, entonces me gustaría ir cerrando ideas. La próxima semana entonces vamos a seguir hondando en este tema ya de pastores y maestros y lo que podemos ver también en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también vamos a ver que constantemente los apóstoles van a hablar de esto, de los pastores que hay en medio vuestro, ya que hay en medio de ustedes, que deben escuchar a los pastores, que deben considerar la conducta de los pastores, que deben de saber que los pastores también están sujetos al gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo. Entonces rinden también cuentas. Ya no es que estén por sobre todo si no le rindan cuenta a nadie. Entonces, todas esas cosas también las vamos a ir viendo y profundizando entonces también la próxima semana, ¿ya? Ok. ¿Algo más que decir ahí de pastores y maestros? Bueno, pastores en este caso, o del versículo 11 hasta lo que hemos visto. ¿Puede haber un maestro que no sea pastor? Buena pregunta, buena pregunta. La vamos a responder la próxima semana, Brian, así que tienes que venir el Sí. martes. Pueden Ahí haber también tenía, maestros que no sean pastores o viceversa, pastores que no sean maestros. claro, también tenía otra más. Era, es que
La hermana Sonia creo que mencionó que los requisitos para un pastor tiene que ser eh, hombre de una sola mujer, ¿cierto? Claro, eso mencionó ella, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el pastor no se ha casado? O sea, ¿qué pasa si él no se ha casado? ¿Puede ser pastor o no? Ahí Esa en es el la otra mismo pregunta. pasaje que cita nuestra hermana, aunque dice obispado, ya aunque está hablando del obispo ahí, la palabra como tal, en ese mismo pasaje se responde Brian, que es 1 Timoteo 3, ¿ya? Ahí tú puedes leer 1 Timoteo 3 y te vas a dar cuenta que la pregunta que haces se responde. ¿Por qué debiese tener hijos el pastor? ¿Ya? Y que debiesen esos Ah, hijos estar sujetos. ¿Ya? En 1 Timoteo 3. ¿Ya? ya, le voy a echar un vistazo, hermano. Ahí para que lo anotes. Según lo que citó nuestra hermana. 1 Timoteo 3. Eso. Entonces, hermanos, si no hay nada más que añadir. Ah, nuestro hermano Guillermo quiere decir algo. Quería decir que en el contexto da la impresión de que son hombres dotados los que están ahí, apóstoles, profetas, son hombres, ya por si acaso. Eso me parece. Y eso lo dijo porque no. ¿En qué sentido? Que son hombres que tienen esas capacidades, o sea, son hombres propiamente tal, no es que sea el don de apóstol o el don de enseñanza o el don de pastor y maestro, ahí son hombres. Entonces ahí sería apóstoles, sería hombres propiamente tal, no tanto como dones que pueda tener que por el Espíritu Santo el creyente recibe, sino que ahí es el Señor Jesucristo el que dio apóstoles y profetas para poner el fundamento y así para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí son hombres dotados. No es tanto el don espiritual, sino que es la persona. Eso. Ya, ahí lo vemos la otra semana. Ya, porque como en el 8 dice, y dio dones a los hombres, ya, entonces algunos también lo entienden como que fueran dones. Ya, entonces ahí la otra semana lo profundizamos. Ya, Disculpa, ahí cuando lo veamos la próxima semana, ve la morfología y uno se da cuenta ahí que se habla en masculino, por si acaso. Ahí le echa una miradita después. claro, ¿no? Y también en el mismo contexto vamos a ir viendo, porque de repente igual algunos dicen ir netamente a la palabra y interpretar netamente por la palabra y sin obviar el contexto, o sea, y obviando el contexto, también se dificulta ahí. Ya, entonces vamos a verlo la próxima semana en su totalidad. Y ahí entonces vamos sacando cuentas ya acerca de lo que vamos a ir entendiendo ahí de la escritura. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá, ¿vale?